buenas tardes, sean bienvenidos a esta exposición del tema protección de la dignidad y los derechos fundamentales, tema concerniente a la asignatura Educación Constitucional. Específicamente es el tema del trabajo de cierre que vamos a presentar en esta ocasión. Vamos a estar hablando de la protección de la dignidad y los derechos fundamentales. Dice que la protección de la dignidad es un concepto fundamental en el ámbito de los derechos humanos. El desarrollo constitucional se refiere al respeto y reconocimiento del valor intrínseco de cada individuo, lo cual es esencial para garantizar la vida plena y digna del mismo. Es decir, la protección a la dignidad de la persona es necesaria en todo el tiempo de la vida y inmediatamente un ser humano nace, comienzan ya a constituirse como un ente social, el cual tiene derecho a la protección de su dignidad. Por tal razón, sus padres tienen que cumplir con los parámetros legales para que este ente social comience a ser participativo en cuanto a todo lo concerniente a la Constitución Dominicana y se les respete su dignidad, sin importar color, sexo, raza, etnia y su posición social. Todos tenemos derecho a la protección de la dignidad. También la dignidad está protegida por las leyes, es decir, no es algo que de manera fortuita se ha inventado para uno o para otro, es algo que constitucionalmente todo individuo lo posee. Se reconoce que los gobiernos tienen la obligación de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, lo que incluye la dignidad de las personas. Además, se han desarrollado acciones legales en la Constitución para proteger la dignidad, específicamente en personas en contexto de vulnerabilidad. Es decir, desde la rama política, desde el gobierno, es necesario que de manera continua, se hagan planes de acción donde se busque proteger los derechos de las personas que están en sentido más vulnerable, las personas que no tienen casa, las personas que no tienen acceso a los beneficios de salud que puede dar el gobierno. Es parte esencial que tanto los legisladores como la persona desde el poder busquen la manera de que la dignidad de estas personas sea respetada y que se le pueda ofrecer desde las instancias gubernamentales opciones para que ellos puedan tener una vida digna, sin maltrato, sin violencia, sin coartarse los derechos fundamentales que tienen en la Constitución Dominicana. También vamos a estar haciendo mención, pásala, Yumali, de los valores fundamentales que tiene la dignidad humana, que son la igualdad, la libertad, igualmente la dignidad. Cuando hablamos de igualdad, queremos decir que igualmente las personas tienen derecho a la protección de su dignidad sin importar que sea rico, pobre, que sea una persona de color oscuro, de tez clara, que tenga una condición donde no pueda ejercer de una salud plena por alguna discapacidad, sin importar ninguna de esas cualidades, la persona tiene derecho a que se le proteja la dignidad. Estos valores permiten a las personas vivir como seres humanos y desarrollarse integralmente, sin importar sexo, color o etnia. Esto es muy importante que en nuestra sociedad nosotros busquemos promover de manera efectiva el respeto a la dignidad humana, porque solo así podemos tener una sociedad justa, una sociedad equilibrada donde las personas que tienen menos escasos recursos no sean violentados y no sean coartados de sus derechos fundamentales por la causa de que simplemente no tienen una condición económica que pudiéramos decir que sea representativa o que pueda puntualizar o que pueda a ellos situarlo en un lugar de preferencia ante las demás personas. También vamos a ver lo que sigue, Yomari, por favor. Los derechos fundamentales, también que es la segunda parte del trabajo, dice que son aquellos inherentes a todas las personas, sin distinción alguna. Estos derechos son esenciales para garantizar la dignidad humana y son reconocidos en diversas constituciones a nivel mundial y todos los tratados internacionales lo avalan. Es decir, los derechos fundamentales es algo que desde que el individuo nace ya lo posee.
Por eso dice que son derechos inherentes. Nadie, ni siquiera el padre o la madre de un individuo pueden coartarlo de esto que por ley le compete. Toda persona tiene derecho a un nombre, derecho a acudir y acceder a los servicios de salud pública, de educación pública que desde las instancias del gobierno deben ofrecérsele sin distinción ninguna y sin importar el estado de vulnerabilidad que éste tenga. Por eso constantemente nosotros como ciudadanos debemos luchar para que desde las instancias gubernamentales se desarrollen planes y proyectos que fortalezcan las instituciones públicas como la educación pública, la salud pública, para que las personas con menos condiciones económicas o en estado de vulnerabilidad puedan acceder a todos estos servicios en la medida de que estén necesitando de los mismos. También es importante resaltar que estos derechos no solamente están puntualizados en la Constitución Dominicana, sino que todas las constituciones del mundo igualmente poseen estos derechos fundamentales para los individuos. Las características de los deberes, de los derechos fundamentales están la universalidad, es decir, que a nivel universal, como dije anteriormente, sin necesidad de distinción de nacionalidad, religión, género o cualquier otro tipo de condición, están para todo el mundo. También tienen la característica de inhabilidad, es decir, no permiten y no pueden ser renunciados. Si un individuo dice, no, yo no quiero tener ningún derecho a la educación, ni derecho a la salud, ni derecho a un nombre, y quiero prescindir de ese derecho, no es posible, porque no es algo que la persona puede prescindir del mismo. También dice que una de las características de los derechos fundamentales es que son indivisibles. No puedo yo dividir mis derechos con un familiar mío al cual yo quiera otorgarle uno de los derechos que por medio de la ley y de la Constitución tengo, que por más necesitado que esté esa persona, igualmente él tiene sus propios derechos que son los que debe velar para que le sean cumplidos. También una característica de los derechos fundamentales es la interdependencia, es decir, que están interrelacionados el respeto y la protección de un derecho puede influir en la realización de otros. A medida que nosotros puntualizamos y buscamos cumplir con un derecho, de la mano se va dando que igualmente se es respetado y se cumple con el otro. También podemos hacer mención entonces en lo adelante, en la siguiente página, de esto que son algunos de los derechos fundamentales que posee todo ciudadano. Todo ciudadano tiene derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la igualdad, a la privacidad, a la libertad de expresión. Nadie puede de una manera indiscriminada querer prescindir de la vida de otro porque es penado por la ley. La Constitución Dominicana, al igual que la Constitución a nivel mundial, lo penaliza. Por eso esa es una característica de los deberes y derechos de las personas que tienen una universalidad. También las personas tienen derecho a la libertad, nadie puede coartar su libertad sin antes usted haber faltado ante las leyes que están puntualizadas en la Constitución. También otro derecho que posee toda persona es el derecho a la igualdad, el cual prohíbe discriminación. Es decir, si una persona va a la escuela y es muy necesitada solicitando una inscripción, no pueden ser violentados sus derechos y negársele el acceso a la educación pública porque llega otro con mejores cualidades desde nuestro punto de vista o con mejor factor económico, porque entonces ahí estamos violentando el derecho que tiene esta persona, el derecho fundamental a la igualdad. También todos tenemos derecho a la libertad de expresión, tenemos derecho de decir y opinar en cualquier tema de los que a nivel social se trate. Ahora bien, algo muy importante es que al momento de nosotros emitir una expresión o un punto de vista, no podemos violentar igualmente los derechos de otra persona con nuestros pronunciamientos. Al momento de ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión, igualmente tenemos que tener el respeto por las demás personas que igual que nosotros tienen derecho a la libertad de expresión y a ser respetado en cualquier marco o contexto jurídico. Igualmente todos tenemos el derecho a la privacidad. Nadie puede invadir tus cosas personales, invadir tu vida de manera privada sin antes tú dar una autorización. Y cuando eso acontece, igualmente se está violentando uno de los derechos
que todo ciudadano tiene constituido en la Constitución Dominicana. Y por tal razón, al momento de que uno de esos derechos nuestros nos son violentados, podemos hacer un llamado de atención o podemos hacer algún tipo de denuncia dependiendo de la gravedad de la violación de nuestros derechos que se haya cometido, y estas personas pueden pagar con sanciones e inclusive yendo a la cárcel dependiendo de la violación de nuestros derechos que haya cometido. Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta todos esos aspectos. Todos tenemos derechos fundamentales. Igualmente nuestros allegados, todo el que está en nuestro entorno tiene igual derecho, los cuales nosotros debemos de igual manera respetar. Para ir ya finalizando esta parte, algunas conclusiones que es importante puntualizar es que todo ser humano merece ser tratado con dignidad sin importar raza, color o sexo. De no hacerlo así, estamos violentando sus derechos. También todos tenemos derechos fundamentales, estos no inventados, hasta el derecho más simple como desde que nacemos tener derecho a un nombre. Son todos derechos que están constituidos en la Carta Magna de la República Dominicana y que merecen ser ejercidos y cumplidos por las personas que estén en condición de nacimiento o en necesidad de que estos se ejerzan. Igualmente, cada uno de nosotros debe cumplir con respetar los derechos de los demás para que así podamos ser entes transformadores de una sociedad que vaya cada día en mejoría y que muchas veces no está en nuestras manos una transformación general, pero si nosotros comenzamos respetando los derechos de los demás, podemos ir cambiando nuestro entorno y de igual manera esto puede impactar a la sociedad. Igual, para puntualizar que la Constitución es el marco legal donde los derechos fundamentales están consagrados, es decir, en la Carta Magna que tiene todo país, ahí que están puntualizados todos los aspectos de los derechos e igualmente los deberes y las sanciones que estos mismos conllevan al momento que nos son violentados. Esperemos que este tema haya sido de aprendizaje para todos los participantes en esta conferencia en el día de hoy y que esos aspectos puntuales que hemos tocado de manera resumida lo podamos poner en práctica en cualquier entorno que nos estemos movilizando. Así que muchísimas gracias por participar. Es cuanto. Buenas tardes.